Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y te doy la bienvenida a esto que es Notas al Margen. Últimamente ha surgido el meme entre grupos ateos y agnósticos sobre lo que decimos los cristianos cuando hay un conflicto bélico, en este caso el de Ucrania versus Rusia. Y es que, según ellos, siempre decimos Cristo viene y Él nunca viene. Y se burlan porque lo hemos dicho en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y en cada conflicto armado que sucede. Dejando a un lado la mofa y el sarcasmo respecto a esto, creo que tiene un cierto grado de razón. Cada vez que ocurre algo, un temblor, un conflicto, alguna cosa que perturbe la normalidad, sobre todo en Occidente, el cristiano común, el de a pie, va y dice Cristo viene, como pensando que los hechos que están ocurriendo son parte de las profecías que están preveyendo el fin, las señales del fin. De eso habla Mateo 24. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo?». Jesús le respondió: «Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo principio de dolores». Los primeros creyentes, los discípulos, creo que tenían la misma curiosidad que nosotros, emanada también de la preocupación de lo que pasaría con el pueblo de Dios. ¿Cuándo iban a acontecer estas cosas?, preguntaban los apóstoles. Y tenemos que ver que Jesús lo primero que nos dice es que tengamos cuidado, que no creamos de todas las cosas, que habría personas falsas esparciendo rumores diciendo que eran los Cristos, pero que no debíamos creerles. Y de hecho, lo que nosotros creemos que es una señal antes del fin es todo lo contrario. Jesús dice que cuando hay rumores de guerra y guerras, no nos alarmemos, esa no es la señal. Sin embargo, existen muchos cristianos que hacen estadísticas de cuántos temblores hay en cada año, viendo cómo incrementa o decrementa, cuántas muertes, cuántos conflictos armados, como pensando que ese es el deber de su vida, que su cristianismo se expresa en la forma en que atiende a la escatología, que es aquella parte de la teología que trata de los hechos futuros, concretamente sobre el fin de las cosas. Muy por el contrario, Jesús nos dice: cuidado, esto solo es principio de dolores. Y es muy preocupante que nuestra atención esté dirigida sobre algo que no es la señal. Es más, algo sobre lo cual no tenemos ningún tipo de control. Ni tú ni yo podemos influenciar a Putin o a cualquier líder de esta tierra para que deje de hacer lo que esté haciendo o para acelerar el trayecto de las cosas. ¿Por qué entonces esta fascinación por entender cuándo y a qué hora es el tiempo del fin? Cuando Jesús dice que no está en su potestad, nuestra potestad saberlo, que solamente está en la potestad del Padre saber el día y la hora, no en nosotros. Curiosamente, con esta actitud nos olvidamos de lo que sí debería ser nuestra prioridad y de lo que sí tenemos control. Al final de esta enseñanza, Jesús dice: «Pero el que persevere hasta el fin», versículo 13, «ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Dos cosas importantes sobre las que verdaderamente tenemos el control. La primera es permanecer aferrados a nuestro Señor. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y segundo, que el reino de Dios se ha expandido sobre todo el mundo. Es la señal, la verdadera señal de que el fin ha empezado. No el rumor de guerra y no las guerras. Hago mucho énfasis en esto, porque como cristianos a veces estamos mucho más preocupados, ya lo he dicho, en lo que no podemos controlar, en lo que no tenemos ningún tipo de influencia. Y sin embargo, en conservar nuestra santidad y en predicar a otros no nos ocupamos. Se dice que Israel es el reloj profético. Continuando esa analogía, yo me atrevería a decir que la iglesia es el minutero y el segundero de la profecía. Nosotros,
con nuestra negligencia, somos los que retardamos la venida del Señor. Cuando no obedecemos a su voluntad, cuando no nos santificamos y mucho más cuando no predicamos las naciones. Hay quienes dicen que a través del COVID se ha logrado extender el reino y estamos mucho más próximos a llegar a esa cifra, a llegar a la última tribu y nación del mundo. Sin embargo, yo me atrevería a decir que solamente estamos enviando mensajes evangelísticos a la parte del mundo que ya está cristianizada, que ya ha sido alcanzada. Y con alcanzada me refiero en aquellas partes del mundo donde el evangelio fluye con normalidad. Para los lugares del mundo donde Jesús es un nombre común, inclusive hay niños que se llaman así, donde el evangelio es algo común de escuchar. No creo que estemos más cerca de llegar a esa promesa, a cumplir la profecía de el reino de Dios será predicado en todo rincón del mundo, pero con predicarles a las mismas personas y no a quienes necesitan del evangelio. Y preferimos ser una suerte de enciclopedia de profecías, de escatología, de ayudar a otros a conocer los detalles de los últimos tiempos y no conocer al verdadero. La proclama de la iglesia al final de Apocalipsis es: sí, ven Señor Jesús. Y para mí esta proclama siempre es algo interno, que podemos decirle a la gente que conoce de Cristo y podemos gozarnos con ella. No es una forma de embaucar o de asustar a otros con que Cristo viene, ponte a cuenta. Finalmente, Cristo viene es un ponte a cuenta de la iglesia de forma interna y una alegría de la iglesia interna. ¿Qué se le da entonces a aquellos que no conocen de Cristo? La proclama de Juan el Bautista nos da una pista. Arrepentíos, arrepentíos y busquen el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Por tanto, quiten de sí las cosas que les hacen ser pecadores y acepten que el reino está ahora. Somos ciudadanos de primer nivel en el reino. El reino ya está aquí. La proclama para aquellos que no conocen de Él no es Cristo viene, es Cristo está, Cristo reina. En este momento tú tienes la oportunidad de conocerle y ser parte del reino y cantar junto conmigo: sí, ven Señor Jesús. Él viene pronto y su galardón, y lo ha repetido una y otra vez, lo ha repetido: el Señor viene, Cristo viene. ¿Cómo estamos viviendo a la luz de su venida? Dice ahí: ciertamente vengo en breve. Y cada generación de creyentes ha sido llamada a estar preparada para su venida. Mis hermanos, que podamos responder a esto como responde Juan y como responde la iglesia: ciertamente vengo en breve. ¿Qué podemos decir? Podemos leer juntos la siguiente frase: ciertamente vengo en breve. El texto dice: amén. Sí, ven Señor Jesús. Lo decimos una vez más juntos: amén. Sí, ven Señor Jesús. Una vez más: amén. Sí, ven Señor Jesús. Esto fue Notas al Margen, episodio número 5. Estamos luchando para que esto no sea quincenal, pero bueno, las inercias a veces de la vida nos obligan a poner la pausa a ciertas cosas. Pero me siento muy agradecido porque me hayas visto y espero que la próxima vez podamos también platicar de otros temas relevantes. Déjame tus comentarios, por favor, y tu opinión respecto a la profecía, respecto a la escatología. Si crees que lo que digo es correcto o no. Dime si tu forma de evangelizar está impactada por tu forma de entender los últimos tiempos, o más bien has dejado de lado tu mayor responsabilidad como iglesia de ir y predicar, dado que Jesús recibió toda la potestad de ir y predicar a todas las naciones. Bueno, el que te habló es Kev, de Kev FM. Recuerda, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver, ni siquiera el sueño me hace decaer.